Desde 1972, el artista Antonio Caro ha realizado muchas veces esta firma en todo tipo de superficies y espacios. Así firmaba Manuel Quintín Lame, líder y caudillo indígena del pueblo paez, quien luchó por la reconquista de los territorios indígenas usurpados por terratenientes blancos. Aunque sus más importantes acciones políticas ocurrieron entre 1914 y 1921, su espíritu sigue vivo en las luchas de los pueblos indígenas de Colombia. Esta es una obra cíclica, atemporal. Repetirla tantas veces nos recuerda problemas sin resolver en la sociedad colombiana como la exclusión y exterminio de los pueblos indígenas. Homenaje a Manuel Quintín Lame consiste en replicar una firma, así de sencillo, así de poderoso. Si usted se está preguntando, ¿esto es arte?, acaba de entrar en el espacio del arte-idea, del llamado arte conceptual. La definición del arte es múltiple y abierta. ¿Cuál es la suya? Capítulo 1. El arte es un tigre de papel. Quiero saludar a los teleespectadores porque esta entrevista está pensada para ellos. Las inquietudes suyas es lo que hace que este diálogo prospere. Lo que usted se está preguntando o lo que usted está criticando es lo que sirve. La historia se refería a una situación política concreta que existía en Colombia, de una reacción popular con alguna tendencia izquierdista que en la práctica significó muertes de líderes indígenas, estudiantiles y populares en todo el territorio nacional, y se me ocurrió decirle al Salón Nacional: aquí no cabe el arte. En Colombia, los orígenes del llamado arte conceptual se remontan a fines de la década de los años 60. Los jóvenes e intrépidos artistas de la época buscaban romper con lo establecido y generar discusión sobre la definición de arte. No, la irreverencia era simplemente la ingenuidad de la gente, no era irreverencia del artista, era ingenuidad de la gente. El arte de por sí es irreverente, siempre ha sido irreverente, porque es una gran mentira bellamente dicha, y esa es la irreverencia del arte. Las exposiciones del nuevo arte causaban gran impacto y eran celebradas por los medios como actos de locura. En espacios ambientales, organizada por Marta Traba, nadie vio pinturas ni esculturas. El público quedó perplejo y hubo todo tipo de escándalos. Era la primera vez que se hacía énfasis en la idea, ¿no?, más que en la técnica. Y la idea pues liberaba también al artista de la esclavitud de la pared, si era una pintura, o del pedestal, si era una escultura. Esto tuvo una gran reacción por parte de muchos espíritus conservadores que siguen existiendo hoy en día, pero la diferencia es que tuvimos que abrir los caminos como con machete, por decir algo. Una obra que se llama Defienda su talento, ¿contra quién o hacia qué? Bueno, es esta misma mano, porque yo en algún momento tuve que defender mi talento y me tocó pegarle una cachetada a un crítico.
Pasaron 10 años exactos antes de que una obra conceptual fuera premiada oficialmente o reconocida oficialmente. Y fue en el Salón Nacional del año 1978 cuando Alacena con Zapatos del grupo barranquillero El Sindicato ganó el primer premio. El arte conceptual en América Latina adquiere un cariz político, pero no solamente el arte conceptual, sino yo pienso que en general el arte, a través de la historia, cuando ha llegado a Latinoamérica, ha cogido un cariz político. Es que en esa época lo que llamaron arte conceptual o es arte conceptual eran unos ejercicios de información sobre diversos aspectos, no solo política, sino de muchas otras cosas. Entonces el arte en un momento dado tuvo esas características de informar a la gente. Las nuevas formas de arte cobraron mucha fuerza y hacia la década de los años 80, una pequeña empresa de publicidad decidió apoyar los jóvenes talentos por medio de un evento especial en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Yo pienso que el Salón Atenas fue el evento del arte conceptual en Colombia. Ahí se empezó a hablar de arte conceptual, ahí se empezó a hablar de un arte de ideas y los artistas empezaron a hacer obras que no se medían por sus valores formales, sino que se medían por la idea, por el concepto, por lo que trataba de transmitirle al público, pero que el público no sabía captar porque no tenía el entrenamiento para captar ese tipo de obras. Si aquí está esta palabra y aquí está esta otra que en la mitad está el concepto, y ahí es donde debe aparecer la imagen. Es como una cosa que vibra. Si aquí dice rana y aquí dice jinete, aquí en la mitad tiene que pasar una cosa, ¿cierto? Y es la imagen. Esta camiseta tiene la inscripción de una obra suya muy importante, se llama Todo está muy caro. ¿Por qué no nos cuenta cómo aparece este trabajo y cómo se inscribe dentro de lo que está pasando en el arte en Colombia? Me robé, o tomé, o cogí, o grabé una frase tremendamente popular como es: todo está muy caro. Me interesa mucho lograr estar en el cotidiano y que ojalá la gente pueda leer o tomar lo mío pues como monte en bus. ¿Qué Colombia se imagina uno cuando la palabra Colombia está escrita con las letras de Coca-Cola? Bueno, usted se imagina su Colombia, allí se imaginan otras, y yo hice, por decirlo así, yo hice el juguete. Cada persona hace su juego, cada persona hace su lectura. Creo que es la primera vez que ya pongo a la persona, a usted, lo pongo a que lea lo mío. No estoy diciendo esto es así, sino por favor lea. La actitud conceptual consiste en considerar los objetos como medios para comunicar ideas. No importa si son bonitos o feos, desde nuestra concepción convencional de belleza. Este nuevo punto de vista es el motor creativo del artista contemporáneo y en la década de los años 90 llevó al arte colombiano hacia terrenos insospechados. La herencia del arte conceptual se manifiesta en los años 90 a través de la explosión de nuevas formas artísticas no tradicionales, instalaciones, performances, videoarte. Cualquier medio de expresión es válido para comunicar ideas, criticar la sociedad, comentar y analizar la realidad. En Latinoamérica, las actitudes conceptualistas tuvieron un tinte político y nos mostraron que esa idea antigua de un arte puro, libre de los juegos del poder, está muy lejos de la realidad. Los años 90 inauguran una manera diferente de entender la relación entre arte y política. La obra
recupera para el arte contemporáneo un debate que era aparentemente un debate de los 70s, que es la relación entre arte y política. Lo que hace Wilson Díaz es mostrar artistas que hacen política y políticos que hacen arte. Inicialmente lo que tenemos son notas sobre el arte en Bogotá, y de pronto esta línea empieza a complicarse con imágenes, como ya decía, de artistas que hacen política y políticos que hacen arte. Las fotografías o las imágenes, perdón, hechas a nivel como si fuera realismo socialista, le recuerdan a uno el carácter emblemático de la pintura del realismo socialista, pero en lugar de imágenes del Moir, que eran muy tradicionales, lo que encontramos son pinturas emblemáticas de las FARC, los paramilitares, etc. El primer recorrido de fotografías sacadas de cromos, el arte hecho imagen periodística, y en la otra pared lo que hay es la imagen periodística hecha arte, que es como el juego doble de la circulación de la imagen en la exposición. Pienso que todo arte es político en la medida en que hay una relación entre dos personas, por lo menos entre dos personas, que sería el artista y el espectador. Pero además de eso, pues están las relaciones con las instituciones que exponen arte, con el comercio del arte, con la crítica de arte. En fin, como que el fenómeno artístico, como cualquier fenómeno humano, pues involucra a muchísimas personas, y eso lo hace de entrada político. Se puede ejercer política como uno quiera, pero la política tiene sus propios medios, y el arte no es el medio más apropiado para hacer una labor política. Creo que es como decirle a una soprano que se dedique a la mecánica. Son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. El arte es un espacio en constante discusión y debate. Nadie parece estar de acuerdo y nadie tiene la última palabra, pero todos queremos opinar y tenemos mucho que decir, como en la política. El objetivo principal de la actitud conceptual es destruir las ideas preconcebidas que pueda tener un espectador sobre lo que es o no es arte. El caso Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage en Colombia, es un juego divertido de mentiras que revela las verdades sobre el funcionamiento del quehacer artístico. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la importancia de ser original? Es ante todo una crítica mordaz a cómo se construye la historia del arte. Son pocos los datos que se saben de él. Se cree que él nació en el año 29 en Chuachi, pero pues no se ha podido verificar ese dato. Se sabe que perteneció al Partido Comunista, fue expulsado, que vivió en el centro de Bogotá, que era un personaje que se mantenía siempre en el mundo del arte, pero la gente no se acuerda muy bien. Era una persona aparentemente muy tímida, pero que estaba en todo. Otros dicen que era una revista política o un oportunista. Se han encontrado poemas, se han encontrado collages, se han encontrado manifiestos que él ha hecho. La primera exposición que se hizo sobre la obra perdida de Pedro Manrique Figueroa se hizo en la Galería Santa Fe en 1996. El curador de esta exposición fue Lucas Ospina. Sí sacaron un escrito sobre la vida de él y sobre lo que había hecho y que se había muerto, y no sabemos, después decían que no se había muerto, que sí estaba vivo, que era un invento. Muchos pensaron que era un invento de Bernardo Salcedo, cosa que nos pareció divertidísima. Si Maripaz lo comparó con algún invento mío, tiene que ser muy importante. Todavía no sabemos si es un artista imaginario inventado por ellos, pero sí es un artista sintomático de la época. Hay ciertos artistas que están retrabajando las ideas de los años 70 y tal vez haciendo un balance sobre esa época. Todo lo que se quedó alrededor de Pedro Manrique se volvió verdad. Entonces me parece que esa cosa como tan irónica también con la idea de autor, tan irónica, me parece que es bien interesante porque vulnera instituciones del arte de una manera muy sutil y como muy refinada. Es decir, aquí los artistas los inventan, son los medios de comunicación, no las personas.
El debate sobre la supuesta falsedad de los relatos de Pedro Manrique Figueroa sigue vigente. Pero ¿quién puede demostrar la veracidad de los relatos de la historia del arte? El arte conceptual abarca todo tipo de pensamientos y técnicas. Dentro de esta diversidad, la curaduría creativa se ha impuesto en la realización de exposiciones. El curador utiliza en sus ideas la obra del artista y el artista utiliza estrategias del curador. Pero antes, ¿qué es un curador? El concepto de curaduría viene del latín, curato, y es la persona que está a cargo de algo. Curador es un término importado. El curador de una herencia es la persona que está a cargo de los bienes que se le dejan a un niño hasta que éste asume la mayoría de edad. Curar, en su base etimológica, significa seleccionar. Entonces se importó el término norteamericano de curator, ¿no? Que tiene una connotación para nosotros médica, de curar a alguien que está enfermo. Y el curador puede ser analogado, por ejemplo, al guionista de una película. El curador es un poco el que prepara una piel. Esa es la primera definición. La segunda, pues derivada de esa, es el que cuida una colección en un museo. El curador de un museo es la persona que está a cargo de las obras del museo que pertenecen realmente a la sociedad. Es una especie de crítico que tiene unos argumentos para armar una exposición en torno a ciertas ideas, ¿no? De manera que el curador es la persona que le da un contexto artístico, social, cultural a una exposición. O sea que se puede entender la curaduría hoy en día como un acto de creación. La idea romántica del artista en su estudio, aislado del mundo, está lejos de la realidad. El arte de hoy está íntimamente ligado con otras esferas de lo social. Esta es una de las herencias importantes del conceptualismo. La muerte de la idea del autor libera al artista de su encierro y lo hace un actor social, un gestor, un recopilador de memoria, un movilizador de ideas que se vuelven hechos. Fernando Escobar convocó a un grupo de jóvenes artistas a que en sus recorridos habituales por la ciudad recopilaran imágenes y objetos populares alusivos a plantas y animales. La cuestión del proyecto es que no necesariamente es arte, pues yo nunca he dicho que esos objetos sean arte, ni que los mapas sean arte, ni que los diarios de campo sean arte, son diarios de campo, mapas mentales, objetos. Lo que pasa es que se utilizan espacios artísticos para resonancia social. Ese sí es un trabajo pues investigativo de búsqueda. Van recogiendo como las muestras, entre comillas, de lo que van encontrando en la ciudad según ciertas ideas. Se me ocurre entonces que podría empezar a conformar grupos de viajeros, como grupos de expedicionarios por la ciudad, pero sin imponerles ningún tipo de tarea, sin un orden, sino que cada uno recorriera la ciudad que conocía, que deseaba o que proyectaba, o que desea conocer. Y con las técnicas pues se logró de alguna manera eso. Este es uno de mis recorridos habituales de la universidad hasta mi casa. Lo que a mí me empezó a llamar la atención de estas calles fue toda la parte de las pescaderías, donde la gente del Chocó y de la costa trajeron como todo su imaginario, toda la decoración, y cuando uno empezaba a entrar ya a los restaurantes precisamente, uno podía sentirse como en otro ambiente. Uno no está como buscando la gran foto, la gran obra de arte, está buscando como un documento. Y esta mirada automáticamente también lo lleva a uno como a descubrir otras cosas, como de la ciudad, que por estar siempre ahí, uno nunca las ve. No aparece como el caballo. No solamente se trataba como de descubrir fauna y flora, sino que uno empieza a encontrar otro tipo de cosas.
teníamos una tarea que consistía en cazar pájaros en el transporte público. Alcanzamos a capturar más o menos unos 50 pájaros, pero un día en especial nos encontramos con una pipa en uno de los ventanales de ese bus. Lo que sucedió es que una pipa nos causó mucha admiración y a partir de esa pipa empezamos a buscar y a indagar, a tratar de buscar muchas más pipas, aunque seguían apareciendo pájaros. Esto nos daba como índices de que existían, digamos así, como marcas por flotillas, que muchos de los dueños de las flotas decidían marcar sus buses fuera con pájaros o fuera con pipas. De lo que más habla el proyecto no es tanto de la ciudad, sino de las personas que miren. Claro. Sí, hablas de qué rodea a cada persona, y en eso, la particular mirada de cada uno de ellos. Y en eso pienso que hay como una reformulación de lo que es lo local. Lo local no tanto como el espacio, como la ciudad, sino lo local en tanto los recorridos personales de las personas, lo que llamamos local usted de los mapas mentales, de cuáles son las ideas, cuáles son las sensaciones, los deseos, los imaginarios que atraviesa una persona mientras hace sus recorridos cotidianos por la ciudad. La cultura popular, cómo se reproduce, cuáles son sus modelos, cómo está organizada, qué es lo que piensa la gente. Es un trabajo etnoartístico realmente muy valioso, muy revelador sobre lo que es toda una comunidad y sobre cómo se va construyendo también la cultura. El trabajo en grupo, sobre el cual yo siempre estoy insistiendo con los estudiantes, creo que es básico también, ¿no? Un trabajo más de comunidad y con la comunidad, ¿no? De investigar qué es lo que está realizando realmente la comunidad. Antonio Caro, aburrido de los circuitos del arte que ha habitado por 3 décadas, prefiere motivar la creación entre los que no se consideran artistas. Los talleres de creatividad son su proyecto más reciente. Hasta ahora se entiende el artista como una persona que hace cosas que se valoran, e incluso económicamente, se valoran como arte. Yo creo que en estos tiempos, si el artista actúa, es suficiente. Actúa como ser social dentro de una sociedad. Entonces digo, no más producción artística, no más obras de arte. Hagamos, actuemos en la sociedad. Me justifico como ser social, digamos, ni siquiera como artista. Me justifico como ser social por medio de mis talleres, donde le intento decir a las personas, usted puede ser creativo. Y al fin de cuentas, ¿esto es arte? Los artistas conceptuales, en vez de tener una respuesta, nos devuelven la pregunta, ¿es esto arte para usted? Al no poder contestar sí o no, tenemos que pensar primero en qué significa arte para nosotros. El juego ha empezado. Las respuestas son infinitas y lo mejor, todas son correctas. Plástica.